¿Qué es la enfermedad cerebrovascular? Es un grupo de condiciones patológicas cuya característica en común es la disfunción focal del tejido cerebral por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, además de otros sustratos como la glucosa, provocando un déficit neurológico. Es una patología de los vasos cerebrales caracterizada por afectar un territorio arterial o venoso. Esta afección es secundaria a obstrucción, ruptura, disección o embolismo de un vaso arterial o venoso. Teniendo en cuenta que esta es una de las principales patologías consultadas en el servicio de urgencias, es necesario conocerlas y así se disminuye la mortalidad. Epidemiología. Uno de los estudios epidemiológicos en Colombia ha aproximado cifras de incidencia de 88.9 por cada 100.000 habitantes por año. 6.7 millones de personas en la población mundial fallecen anualmente por enfermedades cerebrovasculares. El 80% de estas muertes ocurren en los países de ingreso medio. 5.5 millones de estas muertes corresponden a eventos cerebrovasculares, según los datos reportados en el 2003 por la Organización Mundial de la Salud. La mortalidad varía según los países. Es alta en Europa meridional, en el Japón y en Finlandia, y relativamente baja en Estados Unidos, Canadá y Suiza, por ejemplo. Los datos conocidos en Colombia a través del DANE reflejan índices cercanos a 60 por cada 100.000 habitantes, similares a los de Francia y Bélgica. En nuestro país, la enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de mortalidad en los adultos. Etiología. Su importancia clínica radica en prevenir un nuevo evento, ya que si no se corrige lo que causó la primera enfermedad cerebrovascular y solo se trata como un evento agudo, la posibilidad de que el paciente sufra el mismo cuadro es muy alta. Aún así, el 30% de estos eventos vasculares aún no tienen explicación precisa. La causa exacta de la enfermedad cerebrovascular puede presentarse en la forma de muchas enfermedades, trastornos y desórdenes. No obstante, lo más importante es entender que todos estos mecanismos tendrán como consecuencia convergente una interrupción del flujo sanguíneo cerebral a causa de una oclusión arterial, de la cual dependerá la extensión, duración y severidad de la isquemia causada al tejido. Estos infartos derivados de una oclusión arterial pueden dividirse en dos grupos, blancos y rojos. Los blancos estarán compuestos por una muy poca sangre extravasada, mientras que los rojos se componen de sangre rutilante que proviene de un tejido cerebral isquémico y en proceso de muerte. En el 80% de los pacientes, un infarto blanco puede llegar a evolucionar a uno rojo. Esto suele darse principalmente por medicamentos trombolíticos o anticoagulantes. Factores de riesgo, formas de presentación del ataque cerebrovascular. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las formas de presentación clínica de la enfermedad cerebrovascular. La enfermedad cerebrovascular se puede presentar de diversas formas, dentro de las cuales encontraremos el ataque cerebrovascular, que se caracteriza por una aparición súbita de un déficit neurológico permanente, que se presenta de forma aguda. El ataque isquémico transitorio, que consiste en un déficit neurológico focal y transitorio de aparición súbita o rápidamente progresiva, que se caracteriza por ser de origen isquémico, por un compromiso de la circulación cerebral o retiniana, y por ser de breve duración, generalmente menos de 90 minutos, con una recuperación completa sin dejar secuelas antes de las 24 horas. Dentro de estas también encontramos el déficit neurológico isquémico, en reversión, que consiste en un déficit neurológico de origen isquémico que se resuelve en su totalidad luego de 24 horas y antes de 3 a 7 días. La trombosis de senos venosos durales, que se produce por una disminución o una abolición del flujo sanguíneo venoso por obstrucción parcial o completa de la luz del vaso, produciendo un infarto de origen venoso y un compromiso del déficit neurológico. Hemorragia subaracnoidea. También hace parte de estas formas y consiste en la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo como consecuencia de la ruptura de uno de los vasos meningios. Y por último, el síndrome neurovascular agudo, que es un término nuevo diseñado para aplicarse en pacientes con déficit neurológico agudo que se encuentran en estudio en las primeras 24 horas, para determinar si la clínica presentada por el paciente corresponde a un ataque isquémico transitorio o a un ataque cerebrovascular. Bueno, hay que tener en cuenta que existen unos factores de riesgo para desarrollar una enfermedad cerebrovascular. Estos factores de riesgo los vamos a clasificar o agrupar en no modificables, modificables y otros. Entonces vamos a empezar con los no modificables, dentro de los cuales encontramos la edad, ya que existe una relación amplia entre la edad y el desarrollo de este tipo de eventos, especialmente las de edades avanzadas. El sexo, ya que los hombres tienen mayor riesgo de desarrollar lesiones isquémicas y las mujeres hemorragias. La raza, ya que se ha visto que la raza negra tiene una mayor incidencia y prevalencia. Y otros como la herencia. Dentro de los modificables tenemos la hipertensión arterial, que es el factor de riesgo más importante en la enfermedad cerebrovascular. Se le atribuye hasta un 50% de los ataques cerebrovasculares. La diabetes mellitus, es muy importante mantenerla controlada.
Las enfermedades cardíacas, dentro de las cuales la más importante es la fibrilación auricular. Las dislipidemias, enfermedad carotidia, el tabaquismo, el alcohol y la obesidad también hacen parte de este grupo. Y por último, dentro de los otros factores de riesgo tenemos las enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis primarias del sistema nervioso central, el síndrome antifosfolípidos, el síndrome protrombótico de origen hematológico, el uso de medicamentos como por ejemplo los anticonceptivos orales, las drogas ilícitas y las patologías propias de los vasos del cuello y el cerebro. El ataque cerebrovascular. Como ya se mencionó anteriormente, el ataque cerebrovascular es la aparición súbita o rápidamente progresiva de un déficit neurológico permanente que está en directa relación con un territorio arterial afectado y que permanece en el tiempo con neuroimagen, que confirma el evento. Hay que hacer una aclaración y es que no debe utilizarse el término accidente debido a que los accidentes en su mayoría no son prevenibles y los ataques cerebrovasculares sí. Etapas. La evolución del paciente se puede clasificar según los cambios imagenológicos en 4 etapas. Primera, primeras 12 a 24 horas, la lesión es apenas visible. Segunda, del tercer a quinto día, la edematización cerebral alcanza su punto máximo y es allí cuando es más peligrosa, ya que es capaz de comprimir estructuras vecinas. Tercera, el quinto al 10º día. La zona infartada se circunscribe de manera dramática, diferenciándose preponderantemente del resto del parénquima. Y por último, meses o semanas. Etapa crónica en donde aparece una cavidad llena de líquido que corresponde a una necrosis de licuefacción. Anatomía, circulación cerebral. En el cerebro coexisten 2 sistemas arteriales, uno carotídeo con 2 ramas principales, la cerebral anterior y media y otro vertebral con el tronco basilar y sus ramas de división de cerebrales posteriores. Ambos forman el polígono de Willis, constituido por las 2 arterias cerebrales anteriores, la comunicante anterior, las arterias comunicantes posteriores y las 2 cerebrales posteriores. Este polígono desempeña un papel importante en la compensación de una oclusión o estenosis en uno de los grandes troncos arteriales cervicales. Entonces vamos a describir brevemente el territorio encefálico irrigado por cada arteria. Arteria carótida interna. La arteria carótida interna y sus ramas irrigan la porción anterior del encéfalo, además de irrigar la porción del cerebro al mismo lado. Arteria carótida interna. La arteria carótida interna y sus ramas irrigan la porción anterior del encéfalo, además de irrigar la porción del cerebro del mismo lado. La arteria carótida interna irriga el nervio óptico y la retina. La arteria cerebral anterior irriga la mayor parte de la cara interna del hemisferio cerebral, como es el vaso anterior de la cápsula interna, la sustancia perforante anterior de la amígdala, la porción anterior del hipotálamo y la porción inferior de la cabeza del núcleo caudado. La arteria cerebral media es la encargada de la irrigación de casi toda la totalidad de la cara externa del hemisferio cerebral. Esta arteria presenta varias ramas que van a irrigar diferentes zonas del cerebro. Las ramas corticales irrigan la superficie lateral del hemisferio cerebral, con excepción del polo frontal y una franja que pasa a lo largo del borde superior interno del lóbulo frontal, ya que se encuentra irrigada por la arteria anterior, y las circunvoluciones temporales inferiores y el polo occipital, que se encuentran irrigadas por la arteria cerebral posterior. El segmento M1 da origen a las ramas penetrantes que irrigan el putamen, el globo pálido externo, el brazo posterior de la cápsula interna, la corona radiada y la mayor parte del núcleo caudado. En la mayoría de los pacientes, esta arteria se divide en una porción superior, por encima de la cisura de Silvio, que van a irrigar la corteza frontal y parietal superior, mientras que la porción inferior va a dar irrigación a la corteza parietal y temporal inferior. Por último, la arteria cerebral posterior es la encargada de irrigar el lóbulo occipital y el área límbica. Fisiopatología. Es importante reconocer que el ataque cerebrovascular es resultado de un grupo de trastornos cuya vía final es la interrupción del flujo sanguíneo dado por una oclusión vascular, ya sea por mecanismo tromboembólico o hemodinámico, que a su vez produce manifestaciones clínicas según el territorio arterial afectado. Los tromboembolismos serán capaces de ocluir abrupta y totalmente una arteria, aunque esto no necesariamente debe ocurrir, mientras que las fallas hemodinámicas suelen causar una oclusión parcial, lo cual permite la actuación de una circulación colateral, apropiada para mantener el tejido cerebral funcional y vitalmente. Sin embargo, este último mecanismo se puede ver potenciado por situaciones que interrumpirán el flujo sanguíneo aún de manera mínima, por ejemplo, la hipotensión, o que aumenten el metabolismo cerebral, por ejemplo, situaciones estresantes o infecciones. Cuando esta isquemia focal se da de manera permanente, genera lo que denominamos ataque cerebrovascular isquémico o infarto cerebral,
mientras que cuando la disminución del flujo sanguíneo es pasajera y es restablecida de nuevo se le denomina ataque isquémico transitorio. Dado que hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral y teniendo en cuenta que el tejido cerebral es dependiente del aporte adecuado de oxígeno y glucosa para su funcionamiento normal, el cese del mismo ocasionará diversas alteraciones funcionales que conducirán finalmente a la muerte celular. Esto se traduce en que las manifestaciones clínicas del infarto dependerán de la extensión, duración y gravedad de la isquemia. Es importante tener en cuenta que todos estos trastornos se desencadenan de manera secuencial, pero no necesariamente organizada ni rígida, y que en función de distintas intervenciones o circunstancias se puede modificar la expresión e importancia relativa de algunos de los mediadores de lesión frente a otros, ya que todos están relacionados entre ellos a través de distintas vías de señalización que, como se mencionó, conllevan a una vía final y es la muerte celular. Por último, es necesario indicar que aquellas variables biológicas implicadas en el mantenimiento de una adecuada homeostasis, tensión arterial, glicemia, temperatura y oximetría, influyen de manera importante en todos los mecanismos responsables del desarrollo de un infarto cerebral. Mecanismos del ataque cerebrovascular. Dentro de estos mecanismos podemos encontrar ataque cerebrovascular cardioembólico. Constituyen el 20% de los accidentes isquémicos y generalmente se deben a la formación de un trombo en las cavidades izquierdas cardíacas, el cual se desprende y se convierte en un émbolo que viaja por la circulación arterial hasta llegar a un vaso por el cual no puede pasar, causando una obstrucción que la mayoría de las veces es total y produce un déficit neurológico complejo. Las patologías cardíacas que potencialmente pueden causar un tromboembolismo se clasifican según su riesgo. Por ende, puede existir patologías de riesgo alto y de riesgo bajo. De riesgo alto: fibrilación auricular, flúter auricular, síndrome de seno enfermo, trombo de aurícula izquierda, mixoma de aurícula izquierda, endocarditis. Y las de riesgo bajo: foramen oval persistente, aneurisma septal atrial, prolapso mitral y estenosis aórtica. Es importante decir sobre el foramen oval persistente que su riesgo bajo es relativo, ya que se puede presentar lo que se conoce como una embolia paradójica, la cual se da cuando un tromboembolismo venoso pasa a la circulación arterial por medio de un foramen oval persistente, lo cual puede ser muy peligroso ya que estos émbolos pueden ser de tamaño considerable. Ataque cerebrovascular embólico arterioarterial. Son trombos formados por una placa arterioesclerótica, los cuales se embolizan y viajan hacia la circulación cerebral. Los lugares más comunes de aparición de dichas placas y que además tienen posibilidad de llegar hasta el cerebro son bifurcación carotidia, callado aórtico, carótida primitiva e interna, arterias vertebrales y tronco basilar. Se ha calculado que la arteriosclerosis carotidia origina el 10% de las enfermedades cerebrovasculares isquémicas. Otras causas de infarto embólico arterioarterial. La arteriosclerosis intracraneal se manifiesta principalmente en afroamericanos y asiáticos, en los cuales se puede presentar un embolismo o un trombo local oclusivo. Estos pacientes tendrán un 15% de posibilidades de sufrir un ataque cerebrovascular. La disección de carótida interna de las arterias vertebrales e incluso de los vasos ubicados más allá del polígono de Willis conforman una causa frecuente de ataque cerebrovascular en personas menores de 60 años. La disección es dolorosa y se manifiesta horas antes de presentarse el infarto cerebral. La disección de vasos extracraneales es muy rara, ya que estos poseen una capa adventicia gruesa y resistente, pero por otro lado, los vasos intracraneales son muy propensos a la ruptura por esta clase de lesión y por consiguiente son muy comunes las hemorragias subaracnoideas cuando esto sucede. Aunque se desconoce exactamente qué mecanismos interfieren en el origen de la disección, se cree que ciertas enfermedades que afectan el colágeno pueden ser responsables. Dentro de estas patologías encontramos la enfermedad de Ehlers-Danlos tipo 4, síndrome de Marfan, la necrosis quística de capa media y la displasia fibromuscular. Infarto cerebral de vasos pequeños. El término se refiere a la oclusión de las arterias penetrantes de pequeño calibre, mientras que el infarto lacunar se define como la necrosis residual después de la oclusión aterotrombótica o lipohialina. Los principales factores de riesgo para esta patología son la hipertensión arterial y el envejecimiento. Los principales síndromes lacunares son: primero, hemiparesia motora pura, que se da por un infarto en el brazo posterior de la cápsula interna o la base de la protuberancia. Casi siempre se extiende hasta la cara, los brazos y las piernas. Segundo, accidente sensitivo puro. Es provocado por un infarto en la porción ventrolateral del tálamo. Tercero, hemiparesia atáxica por infarto en la porción ventral de la protuberancia o en la cápsula interna. Y cuarto, disartria y torpeza de la mano,
por infarto en la porción ventral de la protuberancia o en la rodilla de la cápsula interna. Para la prevención de un infarto lacunar se requiere modificar varios factores de riesgo, como por ejemplo disminuir la presión arterial. Umbrales. Para comprender la importancia de las medidas terapéuticas es necesario revisar algunos conceptos relacionados con la estructuración del ataque cerebrovascular isquémico, y estos conceptos son las zonas de infarto cerebral. La primera zona es el núcleo del infarto, o foco isquémico, que es el territorio más afectado durante el ataque cerebrovascular, ya que es el tejido que muere de forma inevitable e irreversiblemente por una disminución del flujo sanguíneo cerebral menor o igual a 8 mililitros por 100 gramos por minuto, y por ende carencia de oxígeno, glucosa y la consiguiente depresión energética. Se produce la pérdida de función de membrana y la homeostasis iónica, que conduce a la muerte celular. Alrededor de este núcleo del infarto, y dependiendo de los factores hemodinámicos mencionados, puede existir flujo sanguíneo residual suficiente para mantener la viabilidad celular, aunque no su función normal. Es la segunda zona, llamada zona de penumbra, que se presenta con un flujo menor a 20 mililitros por 100 gramos por minuto, y es conocida como una zona transitoriamente viable porque es susceptible de recuperación si la hipoperfusión y las alteraciones que ésta produce se corrigen. Y es por eso que las medidas terapéuticas van dirigidas a esta zona, que si en fase aguda se restaura el flujo cerebral, se logra revertir la disfunción y el paciente presentará un déficit menor al inicial. Pero si no se logra restablecer el flujo sanguíneo cerebral, las neuronas de esta zona mueren y la condición del paciente va a ser peor. La tercera zona es la oligoemia. Es el tejido hipoperfundido donde el flujo se encuentra entre 20 a 40 mililitros por 100 gramos por minuto y presenta una mayor resistencia a la lesión isquémica que por su cercanía a las zonas de anastomosis con otras arterias. Las zonas limítrofes son las zonas que se encuentran entre dos territorios arteriales, pero no son irrigadas en forma directa por ninguno de los dos, sino que reciben un flujo arterial difuso de ambas arterias. Se tienen en cuenta porque son muy lábiles a infartarse por cambios hemodinámicos como descensos y ascensos de la presión arterial, disminución temporal del flujo arterial, hipoglicemia, entre otros. Otro de los mecanismos involucrados en la fisiopatología del ataque cerebrovascular es la muerte celular. Existen dos mecanismos fundamentales de muerte celular tras la exposición a fenómenos nocivos, la necrosis y la apoptosis. En el caso de la isquemia cerebral hay evidencia de que se desencadenan ambos procesos. La muerte celular por necrosis es un fenómeno pasivo que depende de las alteraciones bioquímicas producidas por el déficit energético y por la activación de enzimas líticas que destruyen componentes celulares. Como consecuencia se produce un fracaso en la función de la membrana y esto genera una pérdida del gradiente iónico y paso del agua al interior del citoplasma que conduce finalmente a un edema celular, perdiéndose a su vez la diferenciación de los compartimentos celulares. Esta lisis y daño de la membrana generan liberación del contenido citoplasmático y ocasionan una respuesta inflamatoria con infiltración de neutrófilos y macrófagos. Por otro lado, la muerte celular por apoptosis se ha denominado muerte celular programada, en donde no hay lesión de membrana puesto que no se produce una lisis de membrana ni la liberación del contenido celular. No se produce reacción inflamatoria, pero sí fagocitosis posterior de los cuerpos apoptóticos por macrófagos u otras células. Los marcadores de necrosis son más abundantes cuanto mayor es la intensidad y duración de la isquemia, indicando que este es el mecanismo fundamental de muerte cuando la depleción energética es mayor. Los estadios más precoces de la muerte celular por isquemia posiblemente impliquen una vía común para la necrosis y la apoptosis. Cuando la disponibilidad energética es escasa, predominan los mecanismos pasivos que constituyen la cascada isquémica conduciendo a la muerte por necrosis, mientras que si la isquemia es menos grave, es decir, menos intensa y duradera, existe disponibilidad energética residual que se puede poner en marcha los fenómenos activos de la cascada de apoptosis y el balance se desvía hacia esta otra vía de muerte. Mecanismos celulares. En los primeros estadios de la isquemia, el déficit de oxígeno desvía el metabolismo de la glucosa por vía anaerobia, ocasionando el aumento de ácido láctico y acidosis. La acidosis inhibe la fosforilación oxidativa, lo que genera mayor depleción energética y de esta manera se favorece la edematización celular. Por otro lado, aumenta la concentración de calcio libre intracelular, que al liberarlo de su unión a proteínas causan lesión endotelial y una alteración secundaria de la microcirculación. Posteriormente, se libera hierro iónico, los cuales favorecen la formación de radicales libres hidroxilo, y estos radicales son demasiado tóxicos para la célula, causando daño en la membrana celular.
Por la depresión del flujo sanguíneo se generan despolarización de las células afectadas, dando lugar a la liberación presináptica del glutamato, que abren canales posinápticos dependientes de calcio y posteriormente se activan receptores metabotropos como diacilglicerol y inositol-trifosfato. Este calcio a su vez activa diversas enzimas líticas como proteasas, lipasas y endonucleasas que destruyen los componentes celulares. Por otra parte, facilita la síntesis del óxido nítrico y más formación de radicales libres, generando un desacoplamiento en la fosforilación oxidativa que finalmente compromete en mayor medida la disponibilidad energética. Por otro lado, la isquemia induce también una respuesta inflamatoria que depende de la activación de factores de transcripción como el factor nuclear kappa beta, que da lugar a la expresión de citoquinas proinflamatorias que junto a la acción quimiotáctica de los leucotrienos producidos por la actividad de fosfolipasas activadas por calcio inducen la infiltración leucocitaria. Los propios leucocitos segregan posteriormente más citoquinas y moléculas de adhesión para perpetuar el proceso. Por otra parte, la isquemia conduce a activación de enzimas con actividad proteolítica denominadas caspasas. Dichas caspasas efectoras, principalmente la 3, destruyen proteínas citoplasmáticas que son necesarias para la supervivencia celular. Asimismo, activan otras enzimas que destruyen componentes celulares o que contribuyen a activar la cascada de procesos promotores de la apoptosis. Los diversos estímulos nocivos se traducen en señales de muerte mediante la activación de factores de transcripción que da lugar a la expresión selectiva de determinados genes y a la síntesis de proteínas traductoras de la señal que finalmente conllevan a la apoptosis celular. Existe además una vía de activación de apoptosis independiente de caspasas que implica la liberación mitocondrial de factor inductor de apoptosis que consume los depósitos de NAD mitocondrial y ello genera fragmentación del ADN. Hay que tener en cuenta el papel importante que juega la mitocondria en los mecanismos de muerte neuronal. En la membrana mitocondrial se expresan diversas proteínas de la familia BCL2 que tienen, entre otras funciones, la regulación de la permeabilidad de la membrana mitocondrial. La isquemia produce a su vez la sobreexpresión selectiva de genes como c-Jun que favorecen la síntesis de proteínas que liberan BRAT de sus secuestradores citoplasmáticos y que activan otras proteínas proapoptóticas como BIT, que la vía común es generar más daño y muerte celular. En conclusión, la isquemia genera mecanismos de destrucción celular mediados fundamentalmente por fenómenos de toxicidad que desencadenan el incremento citoplasmático de calcio a través de los distintos tipos de canales, la activación de enzimas líticas, el exceso de óxido nítrico, así como la respuesta inflamatoria y el exceso de radicales libres que tendrían su papel fundamental durante la reperfusión. Manifestaciones clínicas arteriales. La obstrucción de la arteria cerebral anterior provoca los siguientes síntomas: paresia o plejía de la extremidad inferior y del pie contralateral, hipoestesia del miembro inferior contralateral, incontinencia urinaria, abulia, apraxia de la marcha, pérdida de la introspección, pérdida del autocuidado, hipersexualidad, acalculia, pérdida de la espontaneidad y amnesia. Por otro lado, la obstrucción de la arteria cerebral media provoca los siguientes síntomas que dependen del territorio afectado. La primera rama es la M1, tronco de la arteria cerebral media, en el que el paciente presenta hemiplegia homónima contralateral, hemianestesia homónima contralateral, hemianopsia homónima contralateral, desviación de la mirada ipsilateral, parálisis facial central, disartria, y en el hemisferio dominante, afasia global, y en el no dominante, anosognosia, apraxia constructiva e inatención contralateral. Y por último, somnolencia o estupor. La obstrucción de la segunda rama, M2, porción de las ramas perforantes de los núcleos de la base, muestra los siguientes síntomas: hemiplegia contralateral, parálisis facial central, hipoanestesia contralateral y disartria. La obstrucción de la tercera rama, M3, rama frontal precentral, muestra los siguientes síntomas: parestesia o plejía del miembro inferior contralateral, afasia motora de Broca, agrafia y desviación de la mirada conjugada. La obstrucción de la cuarta rama, M4, rama central o rolándica, genera los siguientes síntomas: paresia o plejía del miembro superior contralateral, parálisis facial central contralateral, hipoanestesia del hemicuerpo contralateral. En el hemisferio no dominante se observa negligencia o inatención, hipofonía y somnolencia. Además hay pérdida de sensibilidad cortical y por último disartria. La obstrucción de la quinta rama, M5, rama temporal superior y parietal posterior, se observan alteración de la sensibilidad cortical, afasia de Wernicke,
En el hemisferio no dominante se observa acalculia, agrafia, agnosia digital y pérdida de la lateralidad. Además se observan cuadrantanopsias y memoria parcialmente comprometida. La obstrucción de la arteria carótida interna provoca los siguientes síntomas: abulia o estupor, hemiplegia, hemianestesia, afasia o anosognosia, episodios que son recurrentes de amaurosis fugaz. La obstrucción de la arteria cerebral posterior provoca los siguientes síntomas. Hay dos tipos de síndromes de la posterior 1 y síndrome de la posterior 2. Síndromes de P1, parálisis del motor ocular común, ataxia o hemiplegia contralateral, síndrome de Guerin-Roussy, somnolencia o abulia y hemivalismo contralateral. Los síndromes del P2 son hemianopsia homónima contralateral, alteraciones de la memoria, alexia sin agrafia, alucinosis peduncular. La obstrucción de la arteria basilar genera los siguientes síntomas: alteración del estado de conciencia, hipoanestesia de las 4 extremidades, plejía de las 4 extremidades, compromiso de los pares craneales, pérdida del control simpático y parasimpático. Y por último, síndrome cruzado, en el que se va a observar cara ipsilateral y hemicuerpo contralateral. La obstrucción de las arterias cerebelosas provoca los siguientes síntomas: ataxia, hiperreflexia pendular, nistagmus, dinsetría, disdiadococinesia, palabra escándida. Para el diagnóstico de ataque cerebrovascular vamos a tener en cuenta los siguientes puntos: historia clínica, imagenología y descartar otras patologías. Historia clínica. La historia clínica debe enfocarse en si el paciente puede o no recibir trombolisis o está excluido de diversas razones. Identificar el tiempo transcurrido y las características del primer síntoma son necesarios para asegurar la resolución antes de que hayan consecuencias permanentes o si ya las hubo, para minimizar su impacto. Es decir, si el paciente se despierta con los síntomas, se toma el tiempo desde que el paciente se fue a dormir, pues fue la última vez que se evidenció que estuvo neurológicamente normal. Obtener la naturaleza del inicio de los síntomas, así por ejemplo, si fue abrupto, sugiere etiología vascular, y si el síntoma inició en una región y se extendió gradualmente, sugiere una alternativa diferente como migraña o infarto encefálico. Otros datos, como los riesgos de enfermedad vascular y los antecedentes de convulsiones, migraña, hipoglicemia, abuso de drogas, pueden ayudar a descartar otras patologías. Si acompañado de los síntomas se presenta afasia, disartria, negligencia y alteración del estado de conciencia, o si hay la presencia de demencia avanzada u otros procesos neurodegenerativos, se implica una mayor exploración y una mayor cobertura de la búsqueda de la información, como le es contactar un familiar, un testigo del inicio de los síntomas o incluso el personal de APH, con los que se busca certeza en la información, conocer la evolución de los síntomas y evitar errores al momento de diagnosticar el inicio del tratamiento. Hallazgos en el examen físico ayudan al diagnóstico, influyen en las decisiones del tratamiento, indican una probable etiología y un probable mecanismo fisiopatológico del ACV. Prestar especial importancia en el aparato cardiovascular, como lo es la presencia de ingurgitación yugular, ruidos cardíacos anormales y ritmo irregular. Asimismo, evaluar signos de trauma en cabeza y cuello. El segundo punto es el examen neurológico. El examen neurológico debe enfocarse en identificar signos de lateralización y de disfunción del tronco cerebral. La NIHSS es una escala de 15 ítems usada para evaluar los componentes claves del examen neurológico y para medir la severidad del ACV isquémico. Existen otras escalas, pero esta se ha usado como herramienta básica. Los puntajes van desde 0, que es igual a normal, hasta 42, que es la máxima puntuación. La NIHSS tiene limitaciones importantes como lo son: no incluye evaluación detallada de pares craneanos. Bajos puntajes pueden verse en infartos cerebrales o del tronco. Otras condiciones pueden ocasionar síntomas similares a un ataque cerebrovascular y causar modificaciones en la NIHSS. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que la presencia de una anormalidad en la NIHSS no soporta ni refuta el diagnóstico de un ataque cerebrovascular isquémico. La NIHSS evalúa nivel de conciencia, la orientación, la comprensión, la movilidad ocular, la visión, la movilidad y fuerza facial y de miembros, la función sensorial, la coordinación, el lenguaje, el habla y la atención. Con los resultados se clasifica como: 0 significa ausencia de síntomas de ataque cerebrovascular, de 1 a 4 significa ataque cerebrovascular leve, de 5 a 15 significa ataque cerebrovascular moderado, de 16 a 20 significa ataque cerebrovascular de moderado a severo,
y de 21 a 42 significa ataque cerebrovascular severo. Si durante la trombolisis o posterior a esta se presenta un deterioro en la NIHSS mayor a 4 puntos, es un signo de alarma que puede significar una hemorragia intracraneal sintomática, por lo tanto hay que suspender dicho tratamiento. Los puntajes de 9 no se deben sumar, solo indican que no se puede evaluar dicho ítem. Es necesario aclarar el porqué. Tercero, pruebas auxiliares. Los laboratorios complementan la evaluación inicial y ayuda a descartar otras condiciones que se comportan como un ataque cerebrovascular. Se recomienda tomar glicemia, electrolitos, conteo de sangre completo, PT, PTT y pruebas de función renal. También se recomienda la medición de enzimas cardíacas y un electrocardiograma de 12 derivaciones. Cuando la historia clínica es limitada o incierta, puede estar indicado solicitar parcial de orina, medición de alcohol en sangre y gases arteriales, entre otros. Cuarto, neuroimagen. Única fuente confiable para diferenciar entre ataque cerebrovascular isquémico y hemorrágico. Es prioritario para iniciar terapia trombolítica. La tomografía axial computarizada es el método más usado, más fácil de leer y más económico. Tiene alta sensibilidad para identificar hemorragia intracraneal. Las lesiones isquémicas se ven hipodensas, es decir, zonas más oscuras, y las lesiones hemorrágicas se ven hiperdensas, es decir, zonas blancas. En la fase aguda del ataque cerebrovascular, en la TAC se detectan los cambios isquémicos tempranos, los cuales son pérdidas de la diferenciación entre la sustancia gris y la blanca. Estos cambios, según se presentan en minutos u horas después del síntoma inicial, se relacionan con la severidad y la extensión de la isquemia. El 75% de los pacientes hacen cambios isquémicos tempranos en las primeras 3 horas después del síntoma inicial. La presencia de un cambio isquémico temprano, involucrando más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media, es una contraindicación para el uso de trombolíticos por alto riesgo de hemorragia. Esto se evalúa mediante la escala ASPECT, la cual evalúa la afección isquémica por forma topográfica mediante la división del territorio de la arteria cerebral media en 10 regiones. Por cada región que muestre cambios isquémicos tempranos, se resta un punto y se clasifica en 2. Aspect menor o igual a 7, que significa una afección mayor a un tercio del territorio de la arteria cerebral media, y aspect mayor a 7, que significa una afección menor a un tercio del territorio de la arteria cerebral media. Por último, se debe tomar en cuenta que pueden haber casos en donde no se vea nada durante las primeras horas, pero si la clínica es concordante con el ataque cerebral isquémico, hay que solicitar evaluación por neurología. Resonancia magnética. Es un método por el cual se produce radiación en el paciente. Utiliza la detección de campos magnéticos y sus cambios ante los estímulos de diferentes radiofrecuencias. Las imágenes se ven como hiperintensas o hipointensas, según la secuencia donde se mire. Es el método más sensible y específico para evaluar la enfermedad cerebrovascular. Es capaz de evaluar lesiones en sustancia blanca y lesiones lacunares. Presenta mayor seguridad en evaluación de mujer gestante. La resonancia magnética debe hacerse en todo paciente con ataque cerebrovascular, así ya se haya confirmado en la TAC. El problema en la resonancia magnética es que se necesita un mayor entrenamiento para leer los resultados correctamente, así como que no puede ser utilizada en pacientes con marcapasos, stents o implantes osteoarticulares, pacientes con alto riesgo e incidencia de enfermedad cerebrovascular. Simuladores de ataque cerebrovascular. Cuando se sospecha de un ataque cerebrovascular isquémico, es crucial conocer los diagnósticos diferenciales que pueden comportarse de forma similar a este. Los simuladores más comunes son la hemorragia subaracnoidea, que es el principal diagnóstico diferencial. Los déficits posictales, como lo es la parálisis de TOT, la cual se ve después de una crisis y tiene resolución espontánea hasta dentro de 48 horas. La hipoglicemia, donde puede verse afasia o hemiplegia, y variables estados de conciencia. La glicemia usualmente está menor a 45 miligramos sobre decilitro y revierte inmediatamente o en transcurso de pocas horas con la administración parenteral de glucosa. La encefalopatía hipertensiva, que puede tener como etiologías la hiperglicemia hiperosmolar, la hiponatremia o encefalopatía hepática. Estas se asocian a alteración del estado de conciencia, hipoprosexia, delirium y asterixis. La reactivación de un déficit anterior, que mediante imágenes de historia clínica puede evidenciar un evento pasado. Para esto, el déficit previo debió resolver completamente. Las reacciones de conversión. Estas son un diagnóstico psiquiátrico, por lo tanto se pueden presentar con otros síntomas relativos a esta rama. Los pacientes pueden presentar paresia, parálisis, movimientos anormales, entre otros. Entre otros simuladores comunes tenemos la migraña con aura hemipléjica, lesiones que se comportan como masas y la vestibulopatía periférica.
camaleones. Hace referencia a una presentación atípica de un ataque cerebrovascular isquémico que simula otro tipo de enfermedad. Se sospecha cuando los síntomas se presentan de forma abrupta y el paciente tiene muy alto riesgo para enfermedad cerebrovascular. No se maneja igual a un ataque cerebrovascular común, por lo tanto se debe tener cuidado con subdiagnosticarlo. Síntomas como paresis distal de la mano, se puede ver en isquemia focal de la corteza motora. Un estado de confusión como un delirium en isquemia que involucra la corteza límbica o región orbitofrontal. Incluso dolor torácico o mímica de infarto agudo de miocardio en pacientes con infarto del tálamo, la corona radiada o del bulbo raquídeo lateral. Manejo médico y tratamiento en ataque cerebrovascular isquémico. Tenemos que tener en cuenta la presión arterial, ya que una vez que el paciente se encuentra bajo la supervisión médica, se siguen las siguientes recomendaciones que van a ser fundamentales tanto en el proceso de hospitalización como en el de recuperación, ya que se ha demostrado que disminuye la morbimortalidad. Cuando tenemos una hipertensión controlada, pero la presión arterial media está entre 110 y 140, no se administran antihipertensivos. Pero si la presión arterial media está mayor a 150, debemos tratar de disminuir el 15% de la presión arterial en las siguientes 24 horas hasta lograr una presión arterial media de 110-140. Esto lo hacemos administrando IECAS o ARA2 por vía oral y hacemos una monitorización de la presión arterial cada 15 a 30 minutos. Si en cambio tenemos una urgencia hipertensiva, de igual manera, si la presión arterial está entre 110 y 140, no administramos antihipertensivos, pero si la presión arterial media está mayor a 150, disminuimos el 15% de la presión arterial en las siguientes 24 horas hasta llegar a una presión arterial media de 110-140. De igual manera, lo hacemos administrando IECAS o ARA2 por vía oral. Si no encontramos una respuesta, adicionamos calcio antagonistas. Si seguimos sin encontrar respuesta, podemos adicionar alfa-2 agonistas. De igual manera, hacemos una monitorización de la presión arterial cada 15 a 30 minutos. Si estamos en una emergencia hipertensiva donde la presión arterial media es mayor a 140, el objetivo inicial es disminuir la cifra de presión arterial sin descender más allá de 180 a 105 o más del 20% en forma abrupta. Luego hacer un descenso en las siguientes 24 horas de un 15% adicional. Para esto utilizamos la Betalol, un bolo inicial de 10 miligramos, continuamos a 2 a 10 miligramos minuto cada 10 minutos. Un control de la presión arterial cada 5 minutos y suspendemos los bolos una vez hayamos logrado el descenso de las cifras tensionales deseadas. Continuamos con IECAS o ARA2 y solo volvemos a utilizar la Betalol si hay un nuevo incremento de cifras tensionales. También lo podemos hacer con el nitroprusiato de sodio. Iniciamos 0.3 microgramos kilogramo minuto, ya que hay una dosis usual de 2 a 4 microgramos kilogramo minuto y llegamos a un máximo de 10 microgramos kilogramo minuto. Tenemos que tener en cuenta los niveles de glicemia, ya que aproximadamente el 50% de los pacientes que ingresan lo hacen en un estado de hiperglicemia. El ADA recomienda mantener los estados de glucosa en rangos de 140 a 180 miligramos sobre decilitro. Si es mayor a 180 miligramos sobre decilitro, se recomienda administrar insulina vía intravenosa. No debemos dejar de lado los líquidos endovenosos, ya que podemos hacer la administración de lactato de Ringer o solución salina normal al 0.9. Tenemos que tener en cuenta que se contraindica el uso de dextrosa al 5% y o solución salina hiperosmolar al 0.45, ya que esto causa un aumento del edema cerebral. Para el manejo de la hipoxia y el buen sostenimiento de la actividad neuronal, se debe utilizar el oxígeno suplementario con el fin de mantener una oxigenación mayor del 90%. Si el paciente lo requiere, se debe ir incrementando en dispositivos como máscara, Venturi o tubo orotraqueal, esto de acuerdo a la necesidad del paciente y a la confirmación de las pulsometrías.
La temperatura también juega un papel importante. Si el paciente presenta temperatura por encima de 38 grados, se aconseja llevarlo a temperatura normal, logrando disminuir el gasto energético neuronal. Otro factor importante es la posición. El paciente se debe poner de cúbito dorsal con cabecera elevada a 30 grados. Esto va a favorecer la ventilación, ayudará a disminuir el edema cerebral, ya que incrementa el flujo del drenaje venoso. El porcentaje de broncoaspiración también disminuirá y en lo posible debemos tratar de hacer cambio de las posiciones a las extremidades plégicas cada 2 horas. La monitorización cardíaca permanente con electrocardiograma se hace durante las siguientes 24 horas en busca de arritmias cardíacas, ya que el 21% puede presentar fibrilación auricular. Cuando tenemos un paciente en urgencias y tiene un déficit neurológico con sospecha de ataque cerebrovascular, el paciente es mayor de 18 años y menor de 80, con un tiempo de evolución del ataque de menor a 4.5 horas, podemos pensar que es un candidato a trombólisis endovenosa. Para esto debemos activar el código de ataque cerebrovascular si existe en nuestra institución. Debemos realizar un TAC cerebral simple. Debemos hacer la toma de laboratorios como hemogramas, pruebas de coagulación, glucometría y electrolitos. Y pedimos una valoración por neurología. Debemos realizar la escala del NIHSS si es posible. Si no es posible realizar este procedimiento en su institución, remita a otra que sí lo pueda hacer y no olvide poner grande en el título candidato a trombólisis y el tiempo que lleva con el déficit neuronal. Mientras tanto, puede hacer un control de las cifras tensionales. Para realizar la trombólisis lo hacemos con el activador tisular del plasminógeno recombinante 0.9 miligramos kilogramo. Damos un bolo inicial del 10%, el 90% en la hora restante por vía endovenosa. Realizamos la escala del NIHSS cada 15 minutos durante la primera hora, luego cada 30 minutos por la siguiente hora y luego cada hora por las siguientes 12 horas. Si hay un incremento en 4 puntos de la escala del NIHSS durante la infusión, la detenemos y realizamos un TAC de urgencia. Si hay hemorragia, iniciamos plaquetas y crioprecipitados. Si estos no están disponibles, utilizamos plasma fresco congelado. Por último, realizamos una resonancia magnética cerebral simple con difusión para evaluar el tamaño del infarto en las 24 horas siguientes, sin dejar de lado el estudio de los factores de riesgo e inicio de rehabilitación temprana. Tenemos unos criterios de inclusión y exclusión para el uso del activador tisular del plasminógeno recombinante en las primeras 3 horas. Lo podemos utilizar cuando tenemos un diagnóstico de ataque cerebrovascular con déficit neurológico, cuando el inicio de los síntomas es menor a 3 horas antes del inicio del tratamiento y cuando la edad del paciente es mayor a 18 años. Este medicamento no lo podemos utilizar cuando existe antecedente de trauma cranioencefálico severo o ataque cerebrovascular en los 3 meses previos. Tampoco lo podemos hacer cuando hay síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea. Tampoco cuando hay historia de hemorragia intracraneal, ni neoplasias intracraneales, malformaciones arteriovenosas o aneurismas. Es de igual importancia tener en cuenta que no se utiliza en cirugía intracraneal o intraespinal reciente, cuando la presión arterial es mayor a 180-110, cuando hay un sangrado interno activo, cuando hay uso de heparinas en las últimas 48 horas, plaquetas menores de 100.000, un INR mayor a 1.7, PT mayor a 15 segundos, glucosa en sangre menor o igual a 50 miligramos sobre decilitro o mayor e igual a 400 miligramos sobre decilitro. Cuando hay un TAC que evidencie infarto multilobar,
que indique una hipodensidad mayor a 1/3 del hemisferio cerebral. Y por último, no se aconseja utilizar cuando hay un ataque que evidencia infarto multilobar. Tenemos también unos criterios relativos de exclusión, que es cuando hay empeoramiento rápido y espontáneo de los síntomas, cuando hay sangrado gastrointestinal o hematuria en los últimos 21 días, cuando hay embarazo, cuando hay cirugía mayor en los últimos 14 días, cuando hay crisis convulsiva como manifestación inicial del ataque cerebrovascular, o cuando hay un infarto agudo de miocardio en los últimos 3 meses. Tenemos unos criterios de inclusión y exclusión para el uso del activador tisular del plasminógeno recombinante entre las 3 a 4.5 horas. Lo podemos utilizar cuando hay un diagnóstico de ataque cerebrovascular que causa déficit neurológico o cuando el inicio de los síntomas está entre las 3 a 4.5 horas del inicio del tratamiento. Los criterios relativos de exclusión es cuando el paciente tiene una edad mayor a 80 años, cuando hay un ataque cerebrovascular severo. Esto quiere decir que cuando la escala del NIHSS es mayor a 25, cuando hay uso de anticoagulantes orales sin importar el INR o historia de diabetes y ataque cerebrovascular previo. Caso clínico. Paciente masculino de 62 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial no especificada, quien consulta al servicio de urgencias por cuadro clínico de 3 horas de evolución, consistente en disartria, desviación de la comisura labial hacia el lado izquierdo, hemiplegia y hemiparesia en miembro superior izquierdo y miembro inferior izquierdo. Niega otra sintomatología asociada. Al examen físico se encuentra un paciente en regular estado general, con presión arterial de 140/84 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 84 por minuto, frecuencia respiratoria de 16 por minuto, saturación de oxígeno de 92%. Al examen neurológico, paciente alerta orientado en persona, tiempo y espacio, domina, repite y comprende, lenguaje disártrico, campimetría por confrontación con hemianopsia homónima izquierda, parálisis facial central izquierda, adecuada elevación del velo del paladar. Motor. Fuerza en hemicuerpo derecho 5/5, en hemicuerpo izquierdo 0/5. Reflejos osteotendinosos en hemicuerpo derecho 2/2 y en hemicuerpo izquierdo 0/2. Sensibilidad con hipoestesias de hemicuerpo izquierdo. Marcha no valorable, coordinación de hemicuerpo derecho normal. Izquierdo no valorable. Respuesta plantar extensora izquierda. Don Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Ah? ¿Le duele algo? ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos? ¿En qué mes estamos? ¿En cuál? Cierre los ojos, ábralos, mueva la mano, abra y cierre la mano. Míreme acá, ya puede descansar acá. Descanse la mano, míreme acá a este lado, bien a este lado. Mire para acá, mire para acá, acá la mirada no se desplaza totalmente hacia el lado izquierdo. Mire acá, mire, bien acá, mire acá, allá los ojos se van bien, normalitos, acá, ahí se frenan un poco, tiene una parálisis parcial, muy leve y parcial de la mirada. Míreme la cara, ¿me está viendo bien? ¿Sí? ¿Me ve la cara completa? Con esta mano me va a decir cuál de mis manos se está moviendo. Bueno, míreme la cara. Míreme la cara. ¿Cuál mano se mueve? Míreme la cara. Míreme la nariz. ¿Está viendo las manos? Míreme la nariz.
¿Cuál se mueve? ¿Cuál se mueve? Míreme la cara. ¿Cuál mano se mueve? Giro. Giro así. ¿Giro al Dix? Pero si tiene una mía, no sé. Míreme la cara. La cara. La nariz. No me mire a ningún otro lado. ¿Cuál mano se mueve? Míreme la cara. ¿Cuál se mueve? ¿Cuál se mueve? Míreme la cara. ¿Cuál se mueve? La cara. ¿Cuál se mueve? ¿Cuál se mueve? Míreme la cara. La cara. ¿Cuál mano se mueve? Míreme la cara. La cara. La cara. ¿Cuál se mueve? Cierra los ojos duro. Duro, duro, duro. Muestre los dientes. Claramente un facial acá. Ok, descansa. Levanta este brazo. Trate de levantarlo. Trate de mantenerlo ahí. Manténgalo. Levante la pierna. Esta. Dólerela. Esta. Levántela. 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 Trata de mantenerla acá arriba. También evaluamos la coordinación porque si no asume que no está comprometida. Tócame acá. Punta del dedo y punta de la nariz. De su nariz. Ok, hágalo. Punta. Hágalo seguido. Bueno, ok. Entonces, pues si uno supone que, que no tiene taxi, ¿qué nos falta? No, pues ya estuvo entonces la cosa. Siente. Siente que lo toco acá. ¿Vale? Siente. Siente acá. Y acá. Siente acá. Y acá. Ya está listo todo. ¿No? Ni un poquito. Acá. Y acá. Siente acá. Y acá. ¿Dónde lo estoy tocando? ¿Dónde? ¿Dónde lo estoy tocando? 50 menos 7 da 43. ¿Siente que lo toco? ¿Sí? ¿No siente que lo toco? Una alteración marcada. ¿Siente que lo toco? ¿Dónde? ¿Y ahora? ¿Ah? ¿No siente? Cierre los ojitos. ¿Dónde lo estoy tocando? ¿Y ahora? ¿Dónde lo estoy tocando? ¿Dónde lo estoy tocando? ¿Dónde lo estoy tocando? ¿Está viendo esto? ¿Está viendo esto, hijito? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo? ¿Qué ve ahí en esa imagen? ¿Qué más ve? ¿Qué está pasando ahí en esa imagen? ¿Qué está pasando? ¿Ah?
¿No alcanzas a ver? Otra imagen al lado, creo. Y las palabritas. Permítame. Ahí hay una imagen. ¿Está viendo estas figuritas? Sí, güey. ¿Esto qué es? Una mano. Un guante. Ok, esto. Una llave. ¿Esto qué es? Una mata. ¿Qué mata? Un gato. ¿Esto qué es? Un sillo. Una grúa. ¿Esto? ¿Esto qué es? Como una Resultado del examen de la TAC cerebral simple de ingreso. TAC cerebral ingreso corte axial, fecha 22 de abril 2014, hora 7:22 de la mañana. TAC cerebral con aspecto de 9/10 sin contraindicaciones para trombólisis intravenosa. No se observan masas. Línea media conservada. Resultado de examen TAC cerebral simple, control 18 horas después. 22 de abril 2014, horas 6:41 pm. Esta es una imagen de tomografía computarizada en un corte axial que muestra hipodensidad en territorio de la arteria cerebral media. Territorio insular con imagen hiperdensa compatible con transformación hemorrágica de más o menos 11 milímetros. Además de una imagen en región frontal de desiguales características, se observa oclusión del ventrículo lateral derecho hasta posterior. Observando otro plano de la misma TAC, se muestra una lesión a nivel núcleo basal hiperdensa y lesiones hipodensas en todo el territorio de la arteria cerebral media, que pueden corresponder a un infarto con fase aguda con área de transformación hemorrágica. Resultado de examen: resonancia magnética nuclear simple, 23 de abril del 2014. Técnica: en superconductor de 1.5 teslas se efectúa estudio de imágenes por resonancia magnética cerebral con cortes sagitales, axiales y coronales, con tiempo de relajación T1 y T2, cortes axiales con técnica de doble eco, FLAIR y T2. Además, secuencias de difusión. Hallazgos y conclusiones. Resonancia magnética cerebral simple. Secuencia T2 atenuado. Corte axial. Fecha: abril 23 de 2014. Esta es una imagen por resonancia nuclear magnética cerebral en un corte axial, en una secuencia en FLAIR, en la cual se observan los siguientes hallazgos. En la región ganglio basal derecha hay escasa hemorragia intraparenquimatosa y en el lóbulo frontal derecho con compromiso parcial del giro paracentral hay alteración de la señal por infarto reciente que ha sufrido transformación hemorrágica parcial. No hay desviación de las estructuras de la línea media. En el cerebelo y tallo cerebral el aspecto es corriente. El sistema ventricular se observa permeable y tiene morfología e intensidad de señal normales. No hay hidrocefalia ni colecciones anormales intra o extraparenquimatosas. El sistema ventricular se observa permeable y tiene morfología e intensidad de señales normales. No hay hidrocefalia ni colecciones anormales intra o extraaxiales. Los senos paranasales, la región celar, el recorrido de los pares craneales y la unción cráneo-cervical son normales. Resonancia magnética cerebral simple, difusión corte axial, fecha abril 23 de 2014. Es una imagen de una resonancia cerebral en un corte axial, secuencia de difusión en lo que se ve es una franca restricción de la señal en territorio de la arteria cerebral media, que compromete los núcleos basales, la región parietal y la región frontal. Resonancia magnética cerebral simple, difusión, mapa ADC, corte axial, fecha abril 23, 2014. Esto es una imagen por resonancia cerebral simple en un corte axial en difusión ADC, en la cual lo que se observa es una franca restricción de la difusión en los territorios de la arteria cerebral media derecha. Resonancia magnética cerebral secuencia T2 corte coronal, fecha abril 23, 2014. Esta es una imagen de resonancia magnética cerebral en un corte coronal, secuencia T2, en la que vemos cambios de la señal a nivel del lóbulo frontal derecho y en los núcleos basales, una hiperintensidad. Además, en el centro, una hipointensidad, que pueden ser ocasionadas por un evento hemorrágico, y en la zona cortical frontal se observa una hiperintensidad, que puede corresponder con un infarto en fase aguda de evolución. ACV hemorrágico. Se define como la presencia de sangre en la bóveda craneana como una complicación de la enfermedad cerebrovascular. Su clasificación se hace con referencia al sitio de sangrado y se divide entonces en hemorragia lobar, hemorragia núcleo basal, hemorragia cerebelar, hemorragia del tallo cerebral, hemorragia subaracnoidea. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas dependen del sitio y la severidad de la hemorragia. Primero, lobar.
Está en relación con la función del lóbulo frontal, parietal y temporal. Los sangrados corticales y altos producen irritación sobre las neuronas y son pacientes que tienen alto riesgo de crisis epilépticas. Segundo, núcleos de la base. En el putamen se ve plejía o paresia contralateral e hipoestesia contralateral por extensión y edema de la cápsula interna. Se ve irritación meningea, papiledema en hipertensión, Babinski bilateral y alteración del patrón respiratorio, herniación y compresión del tallo. En el tálamo serán hipoestesias contralateral, plejía o paresia contralateral si hay extensión de la cápsula interna, limitación o imposibilidad de la supraversión ocular. Tallo cerebral. En la protuberancia hay alteración del estado de conciencia que puede llegar hasta el coma, pupilas puntiformes no reactivas, pérdida de los movimientos oculares horizontales y déficit motor que dependiendo del grado de extensión puede ser cuadriparesias o plejías. Y además existe un alto riesgo de muerte. Cuarto, en el cerebelo se observa ataxia severa, palabras cándida, dismetría, disdiadococinesia, náuseas y emesis frecuente. Si hay alteración del estado de conciencia y alteración del patrón respiratorio, hay que sospechar expansión de la lesión. Quinto, subaracnoidea. Puede estar precedida de una cefalea en trueno que se produce por hemorragia previa, que es la hemorragia centinela. Cefalea súbita intensa asociada a náuseas y emesis, alteración del estado de conciencia transitorio en el 30%, coma 17%, 64% de pacientes con déficit neurológico en relación con la formación de un hematoma y o irritación del territorio comprometido. Hemorragias vítreas o subhialina es un mal pronóstico. Papiledema. Factores de riesgo. A continuación en la gráfica se observan los factores de riesgo que tienen en común el ACV isquémico y el ACV hemorrágico, y por otro lado se observan los específicos para ACV hemorrágico. La hipertensión es el factor de riesgo más importante de ella y responsable del 60% de estos ataques cerebrovascular, y la localización típica de ellos es en los núcleos de la base con mayor incidencia sobre el putamen. Otros factores de riesgo que pueden tener importancia en el ataque cerebrovascular hemorrágico son cardiopatías asociadas a cardioembolismo. Fisiopatológicamente, el cardioembolismo es un ACV isquémico. Lo que sucede es que pueden presentar transformación hemorrágica temprana, destrucción por licuefacción del parénquima afectado, y se observa como un ACV hemorrágico sin que su etiología así lo sea. Embolismo por endocarditis, factor directo del ACV hemorrágico debido a que estos émbolos se ubican en ramas terminales arteriales y va unido a la formación de aneurismas que se denominan micóticos por su forma, los cuales tienen una alta incidencia de ruptura. Trombosis de senos venosos. La severidad de la obstrucción conlleva a la ruptura de vasos venosos y la liberación de sangre en la zona afectada. El diagnóstico del ACV hemorrágico inicia por la clínica del paciente y se confirma con la realización de neuroimágenes. Una tomografía axial computarizada cerebral simple en urgencias es suficiente en la gran mayoría de veces gracias a la alta sensibilidad que presenta para la detección de sangre. Además de esto, es la más rápida y de más fácil acceso. No olvidar solicitar la valoración urgente por neurología o neurocirugía. En este TAC podemos observar un ACV hemorrágico caracterizado por una región hiperdensa que evidenciamos de color blanco en el parénquima cerebral. La TAC nos permite valorar la aparición de diferentes complicaciones del ictus como la transformación hemorrágica o el aumento de edema. En casos dudosos es necesaria la realización de una resonancia magnética con técnicas T2 y ecogradiente mejorando la detección de sangre y partículas férricas. La resonancia magnética es de gran ayuda en el diagnóstico, ya que complementa la información obtenida por la TAC, pero en especial respecto a la determinación de la etapa evolutiva del hematoma y a la presencia de lesiones subyacentes como tumores o malformaciones vasculares. En pacientes con sospecha de hemorragia subaracnoidea no es posible identificar claramente el sangrado y eso hace necesario la realización de una punción lumbar. La presencia de eritrocitos en forma constante en los 3 tubos que se toma la muestra es sugestivo de hemorragia. En el caso de la punción lumbar traumática, los eritrocitos deben disminuir en cada tubo según la secuencia de recolección. El manejo médico y el tratamiento en ACV hemorrágico incluye los mismos criterios agregando manitoral 20%, 2 mililitros por kilogramo en bolo inicial y continuar 0,25 a 1 gramo cada 4 a 6 horas en relación con la medición de la presión intracraneal. Furosemida endovenosa de 20 a 40 miligramos. Y por último, manejo quirúrgico. Si bien el drenaje del hematoma no presenta algún beneficio, el manejo de la hipertensión endocraniana asociado sí lo hace. Estos pacientes deben ser evaluados para monitorización y control de la presión endocraniana. En hematomas
infratentoriales, las indicaciones son más claras. Lesiones menores a 4 centímetros se siguen imaginológicamente y si hay expansión se deben drenar. Lesiones mayores de 4 centímetros de diámetro deben ser evacuadas sin importar el estado clínico del paciente. Adicionalmente, en pacientes con depresión de la función respiratoria debido a la ACV, deben ser intubados y dar soporte ventilatorio mecánico, evitar la ventilación en las primeras horas del evento por el riesgo de incrementar la isquemia por lesión secundaria. Pero si se realiza como una medida para control de la hipertensión endocraniana por presencia de signos de herniación, se debe iniciar y mantener la presión del dióxido de carbono menor o igual a 28 milímetros de mercurio. Hay que tener en cuenta que no se deben administrar ni anticoagulantes ni antiagregantes en los siguientes 14 días. Si está recibiendo heparinas de bajo peso molecular, heparina regular o warfarina, se debe suspender y revertir la anticoagulación con sulfato de protamina, 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina endovenosa o 1 miligramo por cada miligramo de heparina de bajo peso molecular. Plasma fresco congelado, 15 mililitros por kilogramo, más vitamina K, 10 miligramos para paciente con warfarina. Y tener en cuenta la recomendación de mantener la glucosa en sangre en cifras menores a 150 miligramos por decilitro.